Jaime María de Mayé, La naturaleza del hombre. Capítulo 4. Dependencia del hombre. 46. La herencia. Considerado en su origen, nuestro ser se reduce a una pequeña masa de materia viva que contiene, en potencia, todo nuestro devenir posible. Dicha pequeña masa no ha caído del cielo ni ha surgido de la nada. Es el producto de la síntesis de dos corpúsculos que provienen de personas de sexo diferente. El huevo, que ya es nosotros, está formado, por tanto, de elementos que pertenecían, antes de su fusión, a nuestros padres. Somos un ser nuevo por su individualidad y su personalidad potencial, pero la inteligencia organizadora a que nos reducimos poco más o menos, es heredada de nuestros progenitores, que recibieron sus propias posibilidades dinámicas de las dos parejas de que nacieron. Constituimos, por tanto, el punto de llegada provisional de un linaje que se remonta al origen de nuestra especie, y es tanto más homogéneo cuanto que las alianzas sucesivas que lo formaron se produjeron en un medio más cerrado y sometido a condiciones de vida menos diversas, linaje que se diferencia más o menos por ciertos caracteres biopsíquicos comunes a todos sus miembros o, por lo menos, a la mayor parte de ellos y, por consiguiente, transmitidos de generación en generación. Este grupo histórico está unido por peculiaridades comunes a otros grupos semejantes a los cuales lo ligan la sangre, la función y el modo de vida, de ahí la casta, el estamento o la clase, según los casos. Forma parte, igualmente, de un conjunto más amplio definido por una comunidad de caracteres básicos, la raza, que abarca varias de dichas capas diferenciadas en ella, y, por fin, de la humanidad entera más o menos fácil de distinguir entre las especies animales. Nuestra célula original contiene, pues, en potencia, una estructura biopsíquica que podemos llamar necesaria en el sentido de que todo huevo humano normal la posee, y que constituye el substrato indispensable de nuestro desarrollo. Pero también contiene caracteres facultativos en el sentido de que hubieran podido, en otras condiciones, no sernos transmitidos. Por tanto, somos un hombre, pero un hombre diferenciado por su raza, su nivel social biopsíquico, su linaje y, por fin, la combinación, personal pero efectuada independientemente de nosotros, de los genes recibidos en el momento de nuestra concepción. Nuestro desarrollo individual no es sino la actualización electiva, en función de circunstancias variables, de posibilidades que nos vienen de nuestros antepasados. Vale decir que, desde el origen, estamos determinados por nuestra dotación hereditaria. De cualquier modo que nos realicemos, es ella la que realizaremos parcialmente. Luego, podemos legítimamente hablar de autonomía personal. Sí, siempre que quisiéramos decir con estas palabras que somos uno y único, nos desarrollamos según lo que somos o, mejor todavía, desarrollamos lo que somos. Pero se trata de una autonomía relativa, puesto que no somos sino lo que nos hizo una larga evolución anterior a nosotros, ubicándose nuestra individualidad al final de una serie hereditaria ininterrumpida, de la que constituye la última forma más bien que el último eslabón. Dependemos, por consiguiente, de la especie de que formamos parte, pero también de la diferenciación adquirida, en el curso de la evolución de dicha especie, por los individuos que se sucedieron entre la primera pareja y nosotros. 47. La evolución. En vano una cierta corriente de la filosofía contemporánea ha querido hacer de la evolución un verdadero Dios creador de las formas nuevas que inventara ex nihilo. En la realidad, la sucesión de los individuos, se produce por actualización de una inteligencia organizadora potencial que se realiza en ellos. Recibimos de nuestros padres, no solamente lo que seremos y lo que no seremos pero hubiéramos podido ser en otras condiciones de vida, sino también lo que transmitiremos o, por lo menos, podremos teóricamente transmitir a nuestra descendencia. La evolución no es una potencia, sino simplemente el proceso de la actualización progresiva, o sea de la duración inteligente de la que solo somos un instante. Sí, por consiguiente, nos remontamos por el pensamiento a la primera pareja de la que han salido todos los hombres contemporáneos, deberemos lógicamente admitir que poseía en sí, en potencia, todas las formas individuales posibles de la especie, incluso todas sus variaciones eventuales. Por supuesto que la hipótesis poligenista en nada cambia la naturaleza del fenómeno. Tanto menos cuanto que no podemos limitar al hombre nuestro análisis. Si admitimos que no solo los individuos sino también las especies proceden los unos de los otros, y por nuestra parte lo admitimos con toda la prudencia del caso, ya no tenemos que remontarnos a la primera o a las primeras parejas humanas,
sino a la pequeña masa de proteínas que, en cierto momento de la historia del mundo, se puso a vivir y contenía o, mejor, era en potencia todas las especies futuras posibles y todos los individuos posibles de cada especie. Luego, ya estábamos determinados virtualmente, en nuestros caracteres esenciales, en la célula o precélula primitiva, vale decir, en la pequeña cantidad de materia en el seno de la cual se efectuó la mutación que la hizo pasar del orden físico-químico al orden biopsíquico, y de la que hemos salido por filiaciones en cadena, a través de los individuos de varias especies que constituyen nuestros antepasados. Más todavía, que era la pequeña masa de proteínas de la que acabamos de hablar, antes de que se pusiera a vivir. Un conjunto físico-químico, extremadamente complejo, que los científicos todavía no han logrado reproducir por síntesis, prohibiéndonos creer el cálculo de las probabilidades que haya podido formarse por acaso. Además, para que se constituyera dicho conjunto, fue preciso que se desarrollara un largo proceso de diferenciación atómica de la nube homogénea o del átomo primitivo que la ciencia nos muestra en el origen de nuestro universo, puesto que en el curso de tal evolución, nacieron los varios elementos químicos indispensables para la síntesis natural de las proteínas. Si admitimos, por tanto, que la inteligencia organizadora de la serie animal de la que formamos parte fue incorporada por un acto creador divino a la pequeña masa que se puso a vivir en el mismo momento de su transformación de físico-química en biopsíquica, la evolución intencional de la materia inorgánica, que constituyó por diferenciación los varios elementos indispensables a la vida, nos quedaría incomprensible. Nos encontraríamos frente a este absurdo, por una parte, la elaboración inteligente de las condiciones físico-químicas de la evolución animal, vale decir, de la pequeña masa de proteínas que va a ponerse a vivir y, por otra parte, el desarrollo, a partir de dicha pequeña masa, de la serie de las especies y de los individuos vivientes, pero, entre esas dos corrientes sucesivas, interdependientes y complementarias, una infranqueable solución de continuidad. Luego, es lógico suponer que no se trata sino de dos fases de una duración única, y que la inteligencia organizadora de la materia viva, que hemos encontrado en la primera célula o precélula en el momento en que se puso a vivir, ya antes se hallaba en ella en potencia. No hubo, pues, introducción de energía intencional en las proteínas que constituían el punto de llegada de la evolución inorgánica, sino realización de un plan único que abarcaba los dos órdenes, arbitrariamente distinguidos por nosotros, en un conjunto coherente. La inteligencia organizadora de la materia viva existía en potencia en la pequeña cantidad de materia inorgánica que iba a ser la primera célula o precélula, exactamente como existe en el huevo original de un organismo viviente. Si, como lo creemos, nuestro análisis es exacto, tenemos que hacer remontarse al origen del universo el acto creador único de la materia y su orden dinámico, y no somos sino un instante de la evolución cósmica o, por lo menos, de una de las líneas de dicha evolución. 48. El individuo, factor de la evolución. No queremos decir que somos simplemente una rueda temporal de un inmenso mecanismo, ni un relay de energía intelectual, cuyo papel se limitara a transmitir lo que recibió, menos la parte que le corresponde personalmente. Sin duda, somos el producto de la evolución, hagámosla o no remontarse a la nube preatómica o al átomo primitivo, y poseemos no solo el potencial dinámico que actualizamos y actualizaremos en el curso de nuestra existencia para ser y para vivir, sino también las posibilidades que corresponden a toda nuestra descendencia posible. Pero somos, igualmente, el factor de la duración que progresa a través de nosotros. En efecto, hacemos entre nuestras posibilidades una elección constante, merced a la cual nos realizamos de un cierto modo, mientras que otras personalidades, también virtuales en nosotros, son teóricamente posibles. Ahora bien, los genes que contienen nuestras células reproductoras, y que traerán a nuestros hijos una parte de su dotación hereditaria, dependen no solo de lo que recibimos sino también de lo que somos efectivamente en el momento de la procreación. No es indiferente que seamos un bárbaro de notables posibilidades quedadas en potencia virtual, o un hombre cultivado, en el sentido propio de la palabra, vale decir, realizado por adaptación a un medio exigente. Por cierto que no transmitiremos nuestra cultura. Pero la inteligencia organizadora incorporada en nuestras células genitales se cargará, por lo menos parcialmente, con los dinamismos correspondientes a nuestros hábitos, lo que se acostumbra señalar como nuestros caracteres adquiridos, y nuestros herederos los recibirán en forma de tendencias y hasta, si dichos hábitos se han reproducido idénticos a sí mismos durante numerosas generaciones, en forma de instintos.
Los genéticos no están todavía todos de acuerdo acerca de la herencia de los caracteres adquiridos. El fenómeno nos aparece, no obstante, como indiscutible no solo desde el punto de vista de la lógica, puesto que hábito e instinto son de la misma naturaleza dinámica, sino también desde el de la experiencia. No pensamos tanto en los resultados obtenidos en los Estados Unidos con la colchicina y en Rusia por los métodos naturales de Michurin como en los datos de la observación corriente. El perrito de buena raza que marca la muestra ante la caza cumple un acto esencialmente contrario a su naturaleza de carnicero, lo debe a un aprendizaje hereditario de numerosas generaciones. Asimismo, la diferencia entre nuestros animales domésticos y sus primos salvajes salta a la vista, es el producto de una adaptación a condiciones de vida particulares. En lo que atañe al hombre, la diferenciación de raza o de capa social no es menos evidente. Se manifiesta, en particular, en el seno de un grupo étnico homogéneo, por la existencia de tipos biopsíquicos que corresponden a las varias funciones desempeñadas, y se transmiten hereditariamente. El descendiente de un linaje de aristócratas y el de un linaje de campesinos se distinguen y se reconocen, de modo general, a simple vista. Nuestra adaptación al medio produce, por tanto, una modificación de nuestro ser biopsíquico, y dicha modificación se transmite en alguna medida a nuestra posteridad. Vale decir que dependemos de la evolución adaptiva de nuestros antepasados lejanos e inmediatos. Nuestra dotación hereditaria no nos llega del origen de los tiempos en el estado primitivo, sino ya elaborada en el curso de una evolución de la que cada individuo, y nosotros mismos a nuestro turno, es el factor al mismo tiempo que depende de ella. Somos herederos, pero tenemos algún imperio sobre nuestra herencia merced a nuestras posibilidades de adaptación al mundo que nos presiona. 49. El individuo, parte del universo. El término de mundo, que acabamos de emplear, como a menudo lo hemos hecho, para expresar el medio en el seno del cual evolucionamos, es equívoco y exige una precisión importante. Da, en efecto, la impresión de que nos consideramos como sumergidos en un universo al que nos ligan relaciones de interacción, pero que es otra cosa que nosotros. Tal concepción sería evidentemente errónea. No estamos en el cosmos como el marinero en el buque, agregado a él aunque dependiente de su existencia y de su naturaleza y con algunas posibilidades de maniobrarlo. Somos, por el contrario, una parte del universo. Nos diferenciamos en él y no de él, y lo que llamamos el mundo oponiéndolo a nosotros solo es, en la realidad, lo que queda del mundo después de que arbitrariamente nos hayamos excluido de él. La materia de nuestro cuerpo viene de la tierra y vuelve a ella en un constante proceso de renovación. Está sometida, cuando constituye nuestro organismo, a las mismas leyes físico-químicas que cuando forma un perro, un árbol o una montaña. Nuestra organización biopsíquica es debida a una inteligencia intencional de igual naturaleza, aunque, por una parte, de modalidad diferente, que la que ordena la materia inorgánica y los otros seres vivientes, y no somos, verosímilmente, sino el punto de llegada provisional de una progresión evolutiva que abarca el cosmos entero. Solo por una ilusión racional consideramos a la naturaleza como nuestro marco. Tenemos conciencia de nuestra autonomía porque se expresa en decisiones deliberadas. Admitimos nuestra dependencia del medio porque nos es sensible, y porque tenemos que adaptarnos a cada instante a los seres y a las cosas que nos rodean. Pero desconocemos nuestra naturaleza cósmica, porque somos del mundo en cuanto somos nosotros mismos. Nos encontramos un poco en la situación de uno de nuestros órganos que estuviera dotado de conciencia, se daría cuenta de que está ligado al resto del organismo y depende de él, pero tendría tendencia a considerarlo como simple condición exterior de su funcionamiento. Esta comparación no es plenamente satisfactoria, porque poseemos con respecto al resto del mundo una autonomía mucho más amplia que el órgano con respecto al resto del organismo, precisamente por el hecho de que razonamos. Pero dicha autonomía racional que nos hace creernos independientes de la naturaleza es, en realidad, el resultado de una modalidad de la inteligencia cósmica que nos es propia, aunque ciertos otros animales gozan de ella en menor grado. No somos nosotros quienes nos alzamos por encima del mundo por nuestra razón, sino el mundo el que, en nosotros, se afirma racional. Eso no significa que nuestra autonomía sea ilusoria, sino simplemente que es relativa, no al cosmos, sino a nuestro medio, vale decir, a todo aquello que, en el cosmos, no es nosotros. Pero dicha autonomía no es absoluta, ni mucho menos. Dependemos del resto del mundo en una doble medida, de él adquirimos los productos químicos indispensables para nuestra formación y nuestro funcionamiento,
y él ejerce sobre nosotros una presión disolvente que debemos resistir. El medio cósmico nos es, por tanto, doblemente necesario, nos suministra los elementos materiales de nuestro ser, y nos obliga a realizarnos adaptándonos a él, concentrándonos, en un esfuerzo constante, en la lucha por nuestra autonomía personal que llevamos no solo en contra de nosotros mismos, como lo hemos visto en el curso de nuestros análisis precedentes, sino también en contra de las condiciones de nuestra existencia. Este combate, que compromete nuestro yo biopsíquico entero, no es un factor negativo de nuestro desarrollo. Corresponde, por el contrario, a la ley fundamental de nuestra progresión dinámica. Nos realizamos adaptándonos, y nos adaptamos a nuestro medio porque no tenemos en él nuestro lugar preparado, como lo tiene una joya en su escriño, sino que debemos conquistarlo. 50. Dependencia cósmica del hombre. Pero no por eso somos extraños en el conjunto del mundo. Como el cosmos sería hostil o aún indiferente a una parte de sí mismo. Sin embargo, posee su orden mecánico que nuestra autonomía relativa y nuestra fantasía racional vienen a perturbar. Estamos en el cosmos como el pez en el agua. Este último tiene que resistir la presión que ejerce sobre él la masa líquida en la que está sumergido, y vencer la resistencia que opone a sus movimientos. Pero se encuentra bien en ella y no podría adaptarse a otro medio. Al igual que la necesidad de la lucha adaptiva, comprobamos la ayuda que nos presta el resto del mundo. Él es nuestro proveedor de materias primas, el aire que respiramos le pertenece, como las plantas y los animales que comemos. Es nuestro proveedor de energía, sin los rayos solares, toda vida desaparecería del globo y moriríamos de hambre y de frío. Nos protege en contra de las temperaturas extremas, por los sistemas reguladores que constituyen la atmósfera y los océanos. Nos ata, por atracción, al suelo sobre el que vivimos, suficientemente para que tengamos imperio sobre él pero sin prohibirnos el movimiento. Dependemos, por tanto, de la Tierra pero también del Sol y, por eso mismo, del conjunto del sistema sideral, puesto que la posición relativa de los astros y sus movimientos, condicionan la cantidad de energía que nos llega. Este nuestro análisis es muy superficial e ignoramos una buena parte de las influencias cósmicas que se manifiestan sobre nosotros. A lo más, podemos aprehender algunas indicaciones. Algunos animales captan las direcciones del espacio que, para ellos, es tan heterogéneo como el tiempo para nosotros, estamos seguros de que los factores de tal conocimiento que se nos escapan o actúan, sin embargo, sobre nosotros de otro modo. La luna rige, en alguna medida, el funcionamiento de los órganos genitales femeninos, podemos certificar que su papel se limita a eso cuando la sabemos capaz de levantar varios metros de los océanos. Los rayos cósmicos emitidos por las estrellas cercanas y lejanas nos penetran, como suponer que pasan sin dejar rastros a través de nuestro organismo, mucho más sensible que la placa fotográfica que impresionan. Los planetas, en sus movimientos, modifican sin cesar los campos electromagnéticos en los cuales la Tierra está ubicada, sería posible que quedáramos indiferentes a su paso, cuando reaccionamos ante la menor variación de los campos terrestres de misma naturaleza. No es admisible que nuestra evolución esté determinada por los astros, como lo enseñan los astrólogos, y menos todavía por el planeta que dominaba el cielo en el instante de nuestro nacimiento, instante que no es un principio, como se lo creía otrora, sino simplemente un cambio de condiciones de vida en el seno de un medio cósmico constante. Pero no por eso dejaremos de comprobar que el mundo sideral actúa sobre nuestro cuerpo y, a través de nuestra duración cenestésica, en nuestra vida psíquica, exactamente como lo hacen los temporales y algunos vientos, que despiertan en nosotros sentimientos y tendencias por lo general adormecidos. Las búsquedas serias todavía quedan por hacerse en este dominio como en el de una cierta metapsíquica, y una cierta magia que convendría quitar de una vez por todas a los mistificadores e iluminados y que nos revelarían sin duda, entre otros datos, un aspecto, a menudo presentido pero científicamente desconocido, de la influencia del medio cósmico sobre el hombre. De cualquier manera, debemos retener nuestra doble dependencia del resto del mundo. Por una parte, nos ofrece, como a todos los seres vivientes, las condiciones materiales de nuestra existencia y nuestro desarrollo. Por otra parte, actúa constantemente, y por medios diversos y cambiantes, sobre el curso de nuestra evolución. 51. Ritmo cósmico y ritmo biopsíquico. Debemos, sin embargo, notar desde ya que nuestras relaciones con el resto del mundo son esencialmente dinámicas.
Somos un fragmento del cosmos, pero un fragmento moviente de un cosmos moviente. Sabemos que duramos según el ritmo personal de nuestra intención directriz. Cualquier influencia cósmica actúa, por tanto, no sobre un yo monolítico que arrastrara como el imán arrastra un pedazo de hierro, sino en nuestra duración biopsíquica cuyo flujo maleable modula en la medida de nuestras reacciones adaptivas. Pero, por otra parte, también el cosmos dura, evolucionando según un ritmo propio, y formamos parte de dicho ritmo. Somos un instrumento de una inmensa orquesta. Nuestra parte se funde en la armonía del conjunto, pero no por eso conserva menos sus caracteres propios. Para que podamos hablar de armonía, es preciso que no nos apartemos de la intención general. Estamos en la situación del solista de hot jazz, que improvisa su parte, más en el marco de la composición que la orquesta ejecuta. Estamos asidos por el ritmo del conjunto que nos arrastra, y presiona así nuestro juego personal. Eso no puede ser de otro modo, ya que nuestro ritmo vital es modificado por la mera audición de una pieza de música, o la simple contemplación de un ballet. Nuestro medio cósmico es infinitamente más poderoso que un espectáculo, y siempre está presente. Pero notamos menos su acción precisamente porque es habitual, siendo imposible compararnos a lo que seríamos sin ella. Sabemos, empero, que al ritmo cósmico del día y la noche corresponde una modificación de nuestra tensión psíquica, que varía con nuestro temperamento y depende de nuestro sistema nervioso vagosimpático. Asimismo, nos damos perfectamente cuenta de que nuestros ritmos respiratorios y circulatorios varían, entre otros factores, con la presión atmosférica, y de que la altura y el temporal actúan poderosamente sobre ellos. Experimentamos, como los demás animales, aunque en un grado menor que algunos de ellos, los efectos del ritmo de las estaciones y los poetas no hacen por mera casualidad de la primavera la época de la alegría, del verano la de la plenitud vital, del otoño la de la tristeza y del invierno la del ensimismamiento. ¿Y cómo ignorar que el clima es, en parte, responsable del ritmo de nuestra actividad? Somos una caja de resonancia que responde, no solamente a las vibraciones de sus propias cuerdas intencionales, sino también a la armonía ambiente del universo. Estamos en el seno del cosmos como al lado de un ser querido, cuyos sentimientos y pensamientos percibimos sin que tenga que expresarlos por la palabra. No se trata aquí de una metáfora literaria. El resto del mundo nos penetra de un modo positivo, como lo prueba, en particular, la radiestesia que permite a algunos privilegiados tomar conciencia de una realidad que, para nosotros, permanece desconocida. Existe todo un aspecto del cosmos que escapa a nuestros sentidos, pero interviene, sin embargo, en nosotros a cada instante. El mundo se presenta como un inmenso campo de fuerzas complejas que se combinan en una interacción permanente, y constituimos una de ellas, insignificante con respecto al conjunto. Pero un campo de fuerzas no es un conglomerado de movimientos debidos al azar, sino una simetría, en el sentido etimológico de la palabra. Ya Pitágoras lo había comprendido cuando buscaba la clave numérica del orden moviente del mundo, y también esos filósofos que consideraban a la música como la expresión unitaria del hombre y de su medio cósmico. Convendría reempezar esas búsquedas a la luz de los recientes descubrimientos de la ciencia. Pero, cualquiera sea el resultado eventual, nuestra dependencia dinámica del resto del mundo ya no se puede poner otra vez sobre el tapete. 52. El cuerpo cósmico. Esta dependencia se afirma en forma tan estrecha que hasta se nos hace difícil fijar los límites de nuestro ser en el seno del cosmos. A primera vista, sin embargo, la cosa es sencilla. Nuestros límites son aquellos de nuestro cuerpo, vale decir, la piel que abarca nuestro organismo todo y lo separa del resto del cosmos. Cuanto está dentro es nuestro, cuanto está fuera nos es extraño. Pero ya surgen dificultades. Nuestro sistema piloso está hecho de centenares de miles de plantas, cuyas raíces son subcutáneas pero cuyos tallos crecen fuera de lo que hemos considerado como nuestro cuerpo. Ahora bien, nuestro pelo no es un ornato parasitario. Nace de nosotros, es una diferenciación de nuestros tejidos y desempeña funciones bien determinadas. Por otra parte, nuestro organismo no asimila, es decir, no transforma en materia viva todos los elementos físico-químicos que absorbe. Algunos de ellos no hacen sino pasar en él sin sufrir modificación alguna. Luego, no le pertenecen en ningún momento. El límite de la piel es, por tanto, algo arbitrario. Diremos, entonces, con más que una apariencia de razón,
que las fronteras de nuestro ser no pueden deslindarse desde el exterior y que tenemos que considerar como nosotros mismos, no lo que abarca un tejido cualquiera, sino lo que organiza nuestra inteligencia intencional. Es innegable que un elemento químico se vuelve parte de nosotros cuando está organizado y solamente en este caso. Pero tropezaríamos con una nueva dificultad de consecuencias incalculables, puesto que nuestra inteligencia inmanente no organiza solo lo que incorpora a nuestro organismo, sino también una fracción más o menos grande del mundo exterior, y tendríamos que incluir en nosotros toda nuestra obra, en el sentido más amplio de la palabra. Hasta deberíamos, quizá, ir más lejos y preguntarnos en qué medida podemos considerar exterior a nuestro ser el resto del mundo por entero, puesto que participamos de su armonía en una estrecha interdependencia, recibiendo de él ciertos datos de nuestro yo, pero modificándolo por nuestra vida misma. Para no tomar sino ejemplos sencillos, nuestras radiaciones caloríficas no se difunden en derredor nuestro sin que podamos fijar un límite a su alcance. Y no pasa lo mismo con las radiaciones, todavía poco conocidas en su naturaleza, que capta el radiestesista, o con el agente indeterminado de las comunicaciones telepáticas o simplemente intuitivas, y hasta con la energía enigmática que parece manifestarse en el fenómeno, aún discutido, de la telequinesia. Y no podemos olvidar nuestro pensamiento que, por varios medios, difundimos ampliamente. Por una parte, el mundo exterior nos suministra, pues, los elementos indispensables para nuestra existencia, y desempeña así para con nosotros una función análoga a la de una glándula cualquiera. Por otra parte, modificamos dicho mundo exterior imponiéndole nuestra inteligencia orgánica e incorporándole nuestras diversas secreciones, como lo hacemos con nuestros órganos. La diferencia entre el cuerpo y el resto del cosmos parece, por tanto, ser, con respecto a nosotros, de grado más bien que de naturaleza, y depender del imperio más o menos efectivo de nuestra inteligencia organizadora sobre los elementos naturales. Podemos decir, en alguna medida, que el mundo exterior constituye para nosotros un verdadero cuerpo cósmico o, mejor todavía, el prolongamiento degradado de nuestro cuerpo. No exageremos, sin embargo, los resultados de este análisis. En nada perjudican la individualidad de nuestro ser. Nuestra duración biopsíquica es la expresión del dinamismo interno de un complejo limitado. Algunos de sus elementos provienen del mundo exterior, pero están fundidos en un conjunto cuya continuidad no les debe nada. Nuestra inteligencia intencional se proyecta sobre el resto del cosmos, pero no lo incorpora al flujo que organiza, como lo hace con los elementos físico-químicos y las imágenes con las que constituye nuestros varios estratos biopsíquicos. Nuestra duración personal está imbricada en la duración cósmica, pero no se confunde con ella. Ahora bien, nuestra individualidad procede no de una suma de factores ni de una suma de acciones organizadoras, sino del ritmo intencional de nuestra duración, esto es, del dinamismo de actualización electiva de nuestro yo potencial. Estamos en el cosmos como una corriente en el seno del océano. Nuestros límites son imprecisos, pero nuestro movimiento, uno y único, se diferencia, sin duda posible, del conjunto del que forma parte. Nuestro cuerpo cósmico no es nosotros, por tanto, aunque solo por él existimos y tenemos sentido. 53. El conocimiento del mundo exterior. Salvo una breve alusión algunas líneas más arriba, hemos dejado a un lado, en el curso del presente capítulo, uno de los aportes esenciales que nos hace el mundo exterior, las imágenes. El problema, en efecto, es mucho más complejo que aquel que plantea la incorporación a nuestro cuerpo de los elementos físico-químicos que le son indispensables. Estos son absorbidos por nosotros tal como existen en la naturaleza, y nuestra intervención solo consiste en penetrarlos de nuestra inteligencia organizadora, que les da un orden y un significado nuevos y provisionales. Por el contrario, nuestros órganos sensoriales especializados, no se apoderan del objeto ni lo disminuyen de la imagen que captan de él. Y, sin embargo, dicha imagen es realmente la imagen del objeto y no una mera ficción biopsíquica, puesto que nos permite conocerlo en alguna medida y actuar eficazmente sobre él. Es la copia parcial de una cosa que aprendemos en el aspecto que corresponde a la especialización del órgano que utilizamos. Pero este término de aprehender no es del todo adecuado. Expresa bien las sensaciones producidas por emanaciones de naturaleza diversa, que proceden del objeto o del elemento intermediario que se interpone entre él y nuestro órgano, calorías, radiaciones olfativas y gustativas, ondas sonoras, rayos luminosos y también energía mecánica.
Pero no da cuenta de la realidad de la sensación de frío ni de la del tocar una cosa inmóvil, puesto que, en estos casos, comunicamos, por el contrario, al objeto calorías o energía. Eso demuestra que la imagen es el producto de una mera relación que se establece, por un contacto cualquiera en los límites de nuestras posibilidades sensorias, entre el objeto y nosotros, seamos o no el autor de la iniciativa. Pero, de cualquier modo, hay en nosotros, después del contacto de Marras, algo que no estaba antes, la imagen de la cual las emanaciones objetivas o subjetivas no fueron evidentemente sino el agente transmisor. ¿En qué consiste? Consideremos una imagen visual, siempre más fácil de analizar que las otras. Se constituye sobre nuestra retina por el bombardeo de los fotones de una luz, que no está producida ni por nosotros ni por el objeto, pero sí envuelve a este último y dibuja su silueta y un cierto número de detalles. Las modificaciones por las cuales nuestra retina registra la imagen, no tienen más importancia en sí que la línea de lápiz que delimita una figura en el papel. La imagen propiamente dicha la constituye un conjunto de relaciones, que no son sino las relaciones constitutivas del objeto que representan. La imagen es, por tanto, una materialización orgánica del orden de dicho objeto o, por lo menos, de parte de tal orden. Pues debemos notar que nuestro ojo selecciona las radiaciones que acepta y, por eso mismo, las relaciones que capta, y también que las modifica según su naturaleza esencial y accidental. Así la imagen retiniana está invertida con respecto al objeto. Así el daltoniano confunde ciertos colores. Dicho con otras palabras, el ojo y, de manera general, el órgano sensorio se adaptan a las relaciones constitutivas del objeto, y se las adaptan. Pero la constitución de la imagen orgánica solo es una primera etapa de nuestro conocimiento. Nuestros nervios transforman dicha imagen en influjo nervioso y la transmiten al cerebro, merced al cual se incorpora a nuestra duración psíquica. En el curso de tal proceso, sufre nuevas transformaciones. Nuestra mente se adapta a ella y se la adapta, no solo según las exigencias de su ser, sino también en vista de nuestra necesidad de una representación útil. Así, verbigracia, la imagen retiniana es enderezada. Después, los datos sensoriales se completan de elementos mnemónicos y conceptuales, que nos permiten reconocer el objeto en la imagen psíquica así constituida. La percepción sensorial del mundo exterior es, por tanto, a un doble título, factor de enriquecimiento de nuestra vida psíquica. Por una parte, introduce en ella datos nuevos y, por otra parte, provoca la vuelta a la conciencia de elementos olvidados o, por lo menos, ausentes. 54. El aporte psíquico del mundo exterior. ¿En qué consisten los datos realmente nuevos, que provienen del mundo exterior y se agregan a nuestro capital psíquico? Lo hemos dicho, en relaciones. Pero sería más exacto decir, en conjuntos de relaciones, esto es, precisamente, en imágenes, siempre que definamos este término de relación en sí algo impreciso. Consideremos un objeto cualquiera, una mesa, verbigracia, y hagamos de ella un dibujo a escala, tan esquemático como sea posible. Obtendremos un conjunto de líneas que expresarán posiciones y proporciones, posiciones relativas de los varios elementos que constituyen el objeto de Marras, superficie plana y cuatro patas, y proporciones relativas de las dos dimensiones de dicha superficie y de las patas con respecto a ella. Si entramos en detalles, colorearemos nuestro dibujo para que represente la materia de la que está hecha la mesa. El color expresa una relación del objeto con la luz, y se define de modo preciso por la longitud de onda de sus vibraciones, vale decir, por el orden dinámico de sus rayos luminosos, o sea, simplificando un tanto, por las relaciones existentes entre sus fotones en movimiento. Así, la imagen dibujada de la mesa es el conjunto de las relaciones constitutivas del objeto, o de algunas de ellas, aisladas de su materia original y traspuesta en el papel. Podemos hacer mejor todavía, y reducir dicha imagen a una fórmula matemática que nos permita, en cualquier momento, reconstituir el dibujo o construir una mesa idéntica al modelo. También podemos, disponiendo de una emisora de televisión, transformar esas relaciones en ondas hertzianas, transmitirlas a través del espacio y reproducirlas en una pantalla con toda la exactitud de su estado inicial. Y también podemos, merced a nuestro sistema cerebrosensorial, transferir la imagen orgánica en nuestra duración psíquica. Por supuesto, si viéramos una mesa por primera vez, no podríamos reconocerla por tal ni precisar su materia.
Para que no sea posible hacerlo, debemos agregar a las relaciones directamente registradas otros factores ya conocidos, productos de experiencias sensoriales anteriores, y el trabajo de abstracción por el cual descomponemos en elementos simples las imágenes aprendidas. La sensación nos suministra, pues, además de complejos que permanecen tales, relaciones sueltas que constituyen la materia prima de nuestra actividad conceptual y, por eso mismo, de nuestro pensamiento abstracto. Notemos, sin embargo, que dichas relaciones no son las únicas que utilizamos, otras provienen directamente de nuestro ser orgánico. No olvidemos que nuestra duración biopsíquica preexiste a la percepción del mundo exterior y ya contiene datos fundamentales, las relaciones constitutivas de nuestro yo. Más todavía, es nuestro ser el que condiciona las imágenes que captamos del resto del cosmos. La imagen psíquica, es a la vez objetiva y subjetiva. Es síntesis del orden del mundo exterior y de nuestro orden personal. Dicho de otro modo, solo captamos del medio cósmico aquello que encuentra en nosotros una resonancia, exactamente como un violín solo vibra a las notas incluidas entre ciertas longitudes de onda límites. Estamos hechos para captar el aspecto del mundo exterior que corresponde a nuestro mundo interior, al que es susceptible de incorporarse a él y le es útil. Conocemos el resto del cosmos a una escala de observación que también es la de nuestra acción necesaria, escala esta que depende no solo de nuestra naturaleza humana sino además de nuestra personalidad. El pintor aprehende una gama de colores infinitamente más amplia que el campesino, el músico una gama de sonidos infinitamente más extensa que el profano. Cada uno capta del orden y del ritmo del mundo la parte que corresponde a su orden y ritmo propios, la única que es capaz de asimilar. Lo mismo ocurre con lo que conocemos del mundo por medios extrasensoriales, lo que no quiere decir extracorporales, y en particular con el conjunto de fenómenos diversos que revela la radiestesia. Pero, por el momento, solo tenemos indicaciones en este dominio. 55. La formación cósmica de la personalidad, el suelo. Resulta de nuestros análisis anterior que llegamos al mundo, en el momento de nuestra concepción y no de nuestro nacimiento, provistos de un cierto número de posibilidades de realización, unas de las cuales se actualizan necesariamente, aunque con un cierto margen de variabilidad cuantitativa y cualitativa, mientras elegimos entre las otras en el curso de nuestra evolución. Variaciones y elecciones dependen de nuestra historia, pero también del mundo exterior. Y nuestra historia misma está hecha de nuestras variaciones y elecciones pasadas. El medio cósmico es, por tanto, el factor variable de nuestra personalidad, puesto que nuestra herencia está adquirida de una vez. Adaptándonos a él, nos modelamos sobre él y recibimos de su parte una verdadera formación, en el sentido pedagógico de la palabra. Así, el suelo sobre el que vivimos nos suministra, por intermedio de las plantas y los animales de los que nos alimentamos, aquellos elementos físico-químicos necesarios a nuestro cuerpo. Pero los suministra en cierta proporción y de cierta manera. Sabemos, por ejemplo, que el defecto de yodo, que padecen algunas regiones, provoca el bocio y la idiotez, y que el porcentaje de sales calcáreas contenidas en el agua que bebemos influye en el desarrollo de nuestro esqueleto. De modo más general, no es indiferente que comamos a discreción los productos de un suelo rico, o subsistamos difícilmente sobre una tierra árida. Por otra parte, y este es sin duda el punto más importante, los alimentos naturales que absorbemos no se pueden reducir a los cuerpos químicos que los componen. Ya fueron elaborados por una inteligencia orgánica peculiar en función de las condiciones de su medio. Somos incapaces de hacer la síntesis química de las proteínas animales, aunque conocemos o creemos conocer su composición, y todo lo ignoramos de la clorofila de las plantas que asimilamos. El suelo es, además, un poderoso factor de diferenciación de plantas y animales. Las especies silvestres de la Patagonia andina, en un clima semejante al de los Alpes, crecen más rápidamente que en Europa y su madera es menos dura. El avestruz argentino es más pequeño que su congénere del África del Sur, que vive en condiciones climáticas equivalentes. Lo mismo pasa con el hombre. Carrel notó con razón, que no hace mucho, cuando cada uno se alimentaba de los productos de su suelo, y la endogamia era más difundida que hoy, las diferencias biopsíquicas eran manifiestas de una aldea a la otra de una misma región. Numerosos rasgos de semejante estado de cosas subsisten todavía en algunas comarcas aisladas cuya unidad étnica no es discutible, Bretaña o Auvernia, en Francia, Verbigracia. Tal influencia formadora del suelo es debida no solo a su composición química,
sino también a ciertos factores cuya existencia apenas vislumbramos, como los campos electromagnéticos, y otros más de los que disimulamos mal nuestra ignorancia llamándolos fuerzas telúricas. De todos modos, tenemos que concluir, con Carrel, que estamos hechos, materialmente, del limo de la tierra, precisando que la materia prima que sacamos del suelo no actúa solamente sobre nuestro cuerpo, sino sobre el conjunto todo de nuestro ser biopsíquico. Cuando decimos que el campesino está ligado a la tierra, no es esto una imagen, ni la simple expresión de una realidad psicofuncional. Alimentado exclusivamente con los productos de sus campos, forma cuerpo, literalmente, con ellos en la completa armonía de un intercambio incesante. Los desarraigados de las grandes ciudades degeneran en razón de su modo antinatural de vida, pero también de su manera de alimentarse. Los productos sintéticos y los productos importados de los que se nutren hacen de ellos perpetuos inadaptados. 56. La formación cósmica de la personalidad, el clima. La acción del clima sobre nosotros, es más generalmente conocida y admitida que la del suelo. Hasta no han faltado teóricos para olvidar en su favor los datos de nuestro capital hereditario. Sin embargo, el clima, al contrario del suelo, no nos trae casi nada que entre en la composición de nuestro ser. Cualquiera sea el aspecto en que lo consideremos, temperatura, presión atmosférica, régimen de los vientos, electricidad, luz solar, nubes, lluvia o humedad, solo se trata de un medio en cuyo seno evolucionamos sin absorber nada de importancia, salvo por intermedio del suelo. Nuestro cuadro climático se limita a obligarnos a elegir, en cada momento, entre nuestras posibilidades inmanentes, la que mejor nos permite adaptarnos a él en función de nuestra intención vital. Incapaces de reaccionar ante el frío, esto es, de compensar con una intensidad acrecentada de nuestros intercambios termoquímicos la pérdida de calorías absorbidas por el aire ambiente, nos morimos. Si nuestros nervios no aguantan el viento dominante de nuestra región o su tensión atmosférica, vivimos en una constante inadaptación, nuestra eficacia resulta reducida y nuestra vida abreviada. De ahí una primera acción del clima sobre nosotros, nos impone una elección adaptiva entre nuestras potencialidades. Nos forma, pues, por su naturaleza, el frío nos vivifica y endurece, el calor nos adormece y reblandece. Pero nuestro medio climático obra igualmente por el ejercicio de nuestras funciones adaptivas, vale decir, de nuestra inteligencia intencional, que provoca. Nos modifica, por tanto, por sus variaciones, uniforme, crea en nosotros un hábito de pereza orgánica, cambiante, nos obliga, al contrario, a una actividad incesante que actualice nuestras posibilidades dinámicas. Esta doble influencia del clima es un dato de la observación. Grupos de la misma raza, ubicados en climas diversos, se diferencian por su grado de actividad física e intelectual. La apatía del europeo en los trópicos es tan manifiesta como la del negro en un clima templado. Este último ejemplo nos muestra que la acción del clima guarda relación con nuestra herencia. Ha sido posible delimitar con precisión las zonas geográficas, cuyo clima más estimula la actividad biopsíquica del hombre blanco. Pero este mapa no vale en absoluto para las razas de color, ni siquiera para ciertos grupos esencialmente diferenciados de la gran raza blanca. Nacemos preadaptados al clima que, durante generaciones, ha ejercido su influencia sobre nuestros antepasados. Vale decir que el medio es formador no solo de nuestro individuo, sino también de nuestra raza, haya sido él o no la causa de las grandes diferenciaciones étnicas de nuestra especie. Es esta la razón por la cual nuestra herencia nos predispone a un tipo de clima que nos conviene particularmente, pues, y fuera del cual degeneramos. Por eso es paradójico que nos empeñemos, desde el principio del siglo, en transformar artificialmente nuestras condiciones climáticas de vida, a suavizarlas y a reducir su grado de variación. Con el esfuerzo de adaptación, es nuestra tensión vital la que se debilita. Pero no es útil insistir, Carrel, en este dominio, ha dicho todo lo esencial. 57. La formación cósmica de la personalidad, el paisaje. El suelo y el clima actúan sobre nuestro ser biopsíquico al nivel de su substrato corporal. Pero hay un tercer factor de nuestra educación por el medio cósmico, el paisaje, que interviene, por intermedio de nuestros sentidos, en nuestra duración psíquica. En efecto, el mundo exterior no se reduce, para nosotros, a nuestros alimentos y al tiempo que hace. Es, además, complejo de imágenes y, en particular,
de imágenes visuales alrededor de las cuales se condensan en nuestra mente todas las demás. Paisaje, es la forma y el color del suelo y de su vegetación, los olores que emanan de ellos, y la vibración de la luz que los envuelve, y también, en un sentido más amplio, el dibujo de la ciudad y de sus monumentos, y hasta el cuadro interior de nuestra casa. El paisaje es, por tanto, el decorado permanente de nuestra vida y nuestra acción o, más exactamente, este decorado tal como lo aprendemos. Por cierto que cambia de apariencias con los momentos del día o las estaciones. Pero sus varios aspectos conservan una base estable, y resurgen cíclicamente como las figuras de una calesita. El paisaje constituye la tela de fondo imaginal, de alumbrado variable, de nuestra duración psíquica. Cualquiera sea, es imposible escapársele. Impregna todo nuestro pensamiento, imaginativo, racional y afectivo. En efecto, suministra ante todo a nuestra duración imágenes, particularmente poderosas en razón de la constancia de la percepción que tenemos de ellas, que casi podríamos llamar imágenes hábitos. El paisaje, pues, fija en alguna medida nuestra imaginación. Pero no es este su papel más importante. Las imágenes que lo componen poseen un orden. No queremos hablar de las relaciones constitutivas de cada una de ellas, sino de las proporciones del conjunto, o sea de la organización del decorado todo. Dicho orden, lo expresamos habitualmente en el lenguaje que empleamos para definir nuestras cualidades interiores. Decimos que el paisaje es grandioso o delicado, rico o desolado, exuberante o clásico. Se acostumbra decir, que proyectamos en él nuestras cualidades propias. Es exacto que lo comparemos con nuestra personalidad. Lo juzgamos en su confrontación con nuestro ser, y lo calificamos según nuestra escala de valores. Pero no es menos exacto que la personalidad del paisaje se impone a nosotros, y contribuye a nuestra formación. En efecto, nos adaptamos necesariamente a nuestro decorado cósmico y creamos entre él y nosotros la armonía indispensable para nuestro equilibrio psíquico. Sin duda, modificamos según lo que somos la visión que tenemos del paisaje, pero también nos modificamos según lo que es. En la medida de nuestra potencialidad esencial, adquirimos algo de su delicadeza o de su majestad, de su desolación o de su riqueza, de su simetría o de su exuberancia. No es indiferente ser criado en la estepa rusa o en el Valle del Loire, en Nueva York o en Florencia. Apenas excesivo sería decir que nos transformamos en la llanura ilimitada de Ucrania o en el castillo de Chambord, en las masas desproporcionadas de hormigón o en los palacios del Renacimiento. Nos incorporamos, en todo caso, el orden particular de nuestro cuadro imaginal, y no es sorprendente que el paisaje influya hasta en nuestra lógica. Se reconoce generalmente, y con razón, que la imprecisión intelectual del ruso medio es debida a la ausencia de límites y a la indiferencia de su tierra, mientras que la claridad del francés medio proviene de la medida humana y la luminosidad de su decorado natural. Más evidente todavía es el poder afectivo del paisaje. La monotonía y la niebla engendran en nosotros la tristeza, y el sol la alegría. Ahora bien, la tristeza es el signo de nuestra inadaptación esencial a una imagen o un grupo de imágenes que no responde a nuestras necesidades personales, mientras que la alegría expresa, por el contrario, la armonía profunda. Entre nuestra duración biopsíquica y el marco de su evolución, vale decir, los factores externos que actúan sobre ella y se introducen en ella. Existe, pues, para nosotros, un paisaje óptimo, el que contribuye a nuestra realización integral, desarrollando aquellas de nuestras cualidades de todo orden que corresponden a su propia organización. 58. El sentimiento de la naturaleza. Pero el paisaje no es sino uno de los elementos esenciales de la armonía antropocósmica. Es el factor superficial, en el sentido propio de la palabra, de nuestro apego sentimental a nuestro cuadro, vale decir, el que cubre y corona los otros, mas también los disimula a nuestra observación. Es el aspecto en el cual se presenta a nosotros una realidad única, infinitamente compleja, que comprende el cosmos entero, subyacente a sus diferenciaciones locales que son el suelo y el clima. El paisaje es un poco, si se quiere, el espíritu de la naturaleza, sería inconcebible sin la infraestructura en la que descansa y de la que depende, aunque la supera. Dicho con otras palabras, suelo, clima y paisaje constituyen nuestro mundo exterior, en el que estamos sumergidos y del que proceden, por una parte, nuestro ser y nuestra evolución, pero no son sino nuestros puntos de contacto diferenciados con el resto del cosmos,
esto es, los canales por donde el mundo exterior entero se infiltra en nosotros. El sentimiento de la naturaleza que experimentamos frente al paisaje es, por tanto, infinitamente más profundo de lo que piensa la mayor parte de los escritores que no ven en él sino una mezcla de admiración ante el misterio del mundo y de placer estético nacido del espectáculo. En realidad, es la expresión de nuestra simpatía, en el sentido etimológico de la palabra, por nuestro cuadro cósmico, vale decir, la intuición y la aceptación de una simetría, o sea de una medida rítmica común entre él y nosotros. El campesino que se confunde con su tierra, vive de ella y en ella, y la quiere a menudo más que a sí mismo, siente, sin ser, por lo general, capaz de analizarlo, dicho sentimiento que lo identifica a su cuadro. Forma cuerpo con su campo, como el jinete con su caballo. Y es un sentimiento idéntico el que experimenta el viejo porteño que siente vivir su ciudad, como se siente vivir a un ser querido. Nos damos cuenta confusamente de nuestra dependencia del medio cósmico, por un vago bienestar cuando estamos en nuestro cuadro, y por una impresión de aislamiento que nos deja insatisfechos y como desamparados cuando nos hallamos en un ambiente cósmico que nos es extraño. Así, el desarraigado vive en una inquietud permanente, producto de su inadaptación personal, y hasta de una inadaptación hereditaria cuando ha nacido de una raza que, durante siglos o milenios, ha experimentado el imperio formador de un medio poderoso. La naturaleza en que vive no le habla. Se encuentra frente a ella, como frente a un cadáver desconocido. Y es esta la comparación exacta. Aprehendemos o no aprehendemos el ritmo vital del universo como parte normal de nuestra duración según que el mundo exterior, tal como se presenta a nosotros en un momento y un lugar determinados, contribuya o no a nuestro equilibrio interior. Lo que llamamos sentimiento de la naturaleza es, por tanto, mucho más que el resultado de nuestra receptividad, mucho más que la respuesta a un contacto superficial. En realidad, es una comunión con el resto del mundo tal como se manifiesta a nosotros, en su diferenciación local, con todo su poderío y toda su necesidad. En vano se tratará aquí de oponer Dionisio a Apolo, la vitalidad cósmica a la inteligencia del ritmo. Sea que la naturaleza nos embriague y provoque en nosotros una exaltación casi mística, semejante a aquella que experimenta el primitivo en el curso de sus ceremonias animistas, o sea que haga vibrar lo más hondo de nuestro ser en una resonancia comprendida y explícitamente aceptada, el proceso permanece esencialmente idéntico. Nuestra personalidad responde según lo que es a la presión del mundo, y no pensamos que el poeta sienta menos auténticamente la intuición cósmica que expresa en ritmos intelectualizados, que el salvaje que manifiesta su emoción desordenada en el curso de la celebración de los ritos mágicos del vudú. El uno y el otro viven el mundo según las dominantes de su propia vida. O, más exactamente, el uno y el otro captan y expresan del mundo lo que corresponde a su propia duración. El primitivo se deja arrastrar por las potencias cósmicas misteriosas que lo dominan. El poeta trata de apoderarse de ellas y de restituir su orden íntimo. El fenómeno de la comunión con la naturaleza es idéntico en ambos casos. Solo varían la visión y la acción. 59. El dominio del universo. Esta diferencia de modalidad está lejos, empero, de ser sin importancia, puesto que expresa nuestra actitud frente al resto del mundo. No olvidemos, en efecto, que no somos una masa de arcilla maleable e inerte que las fuerzas del universo modelarán, encontrando alguna resistencia pero nada de reacción. Tampoco representamos un simple campo de acción convergente de los dinamismos cósmicos. Por el contrario, oponemos al resto del mundo una duración, esto es, una intención vital organizadora de nosotros mismos o, mejor todavía, una voluntad. Nuestra progresión vital en el seno de nuestro medio, y no hay otra progresión posible, se realiza por una confrontación dialéctica de nuestro ímpetu intencional con las fuerzas cósmicas. Somos una síntesis en creación continua, puesto que la superación que resuelve el conflicto se produce en nosotros. Resulta de este análisis que somos a la vez uno de los factores de la oposición y el autor de la síntesis con la que nos beneficiamos. No hay, por tanto, actitud meramente pasiva de parte nuestra. Pero eso no impide que la fuerza variable que representamos sea más o menos poderosa con respecto a aquellas del medio cósmico. Aun el receptivo puro impone con éxito su intención vital a las potencias exteriores que, en caso contrario, lo destruirían. Mas dicha intención se limita a mantener una mera individualidad y no a orientar, según las exigencias del medio pero en un esfuerzo autónomo, la evolución de una personalidad.
La tensión vital no está aquí sobre el tapete. Puede ser extremadamente marcada, como en el caso del entusiasmo de una danza sagrada africana. Pero falta la dirección personal. La violenta corriente de duración se deja arrastrar por las fuerzas naturales que la dominan, y cuyo imperio acepta y aún busca. Su única ambición es la de confundirse cada vez más íntimamente con el mundo exterior, y su único esfuerzo consiste en expresarlo prestándole su propia vitalidad. La actitud del poeta es muy diferente. También él, ya lo hemos visto, acepta su cuadro cósmico y busca interpretarlo. Pero no abdica ante él. No espera fundirse en el universo, sino, por el contrario, personalizar las potencias exteriores que penetran y obran en su duración. Las acepta como una materia prima interiorizada, particularmente rica y que, por eso mismo, ofrece una seria resistencia pero le permite obtener un resultado superior. Les impone su intención directriz y las absorbe. Para el poeta, el resto del mundo es factor de enriquecimiento personal y de afirmación de sí. Esto no quiere decir que no depende de sus condiciones cósmicas de vida, a las que debe, evidentemente, adaptarse. Pero no transforma dichas condiciones en determinación. Él es quien se realiza en su cuadro, y con ayuda de su cuadro, y no es el resto del cosmos el que se realiza en él. Por supuesto, el salvaje y el poeta, el verdadero salvaje y el verdadero poeta, de quienes acabamos de estudiar las actitudes, constituyen casos extremos entre los cuales numerosas posiciones son posibles. Nuestro análisis quedaría incompleto si no precisáramos que existe una manera distinta de la del poeta de dominar el medio exterior, aquella de quien no solo domina en sí mismo los datos cósmicos que se incorpora, sino que también marca de su sello su cuadro natural y lo modifica según su propia personalidad. El campesino que humaniza la tierra por su trabajo creador, el paisajista y el arquitecto que dan una nueva fisonomía, salida de su pensamiento, a la campiña y a la ciudad, el artista que materializa su visión, el científico y el técnico que desvían las fuerzas naturales en provecho de su obra y nosotros, por fin, en la medida que modelamos el mundo a nuestra imagen, actuamos en poeta, pero en poeta a quien no basta su interioridad. No solo subjetivizamos la parte del cosmos que nos hemos incorporado, sino que también objetivizamos la síntesis personal que hemos forjado, imponiéndola a nuestro medio exterior. Somos a la vez poeta y hombre de acción. 60. Dependencia y autonomía del hombre. Si resumimos los resultados adquiridos en el curso del presente capítulo, tendremos que concluir que somos el producto de nuestros padres y de nuestro medio. Hasta el agente de nuestra síntesis personal, nuestra intención directriz, es heredado. Nuestro ser entero depende, por consiguiente, sin reserva, de factores que le son, si bien no extraños puesto que lo constituyen y dirigen su actualización, por lo menos exteriores. Algunos verán quizá en estas líneas una negación de nuestra autonomía. No hay nada de eso. Nuestras conclusiones descartan simplemente las tesis de moda que hacen de la persona un ente metafísico absoluto al que tendrían que someterse raza y medio. No somos Dios. Nuestra autonomía es real, pero relativa a nuestra dotación hereditaria y a nuestras condiciones de vida. ¿Cómo, además, podría ser de otro modo? Cuando hablamos de nuestra autonomía, se trata de la autonomía de nuestro yo, y no de un atributo divino. Ahora bien, nuestro yo, tal como lo hemos analizado y definido esencialmente, está determinado por nuestra herencia y condicionado por nuestro medio. Decimos adrede, esencialmente, con toda la fuerza del término, puesto que sin nuestra herencia no seríamos, y sin nuestro medio no devendríamos. Nuestra autonomía es, por tanto, la del ser dependiente que somos y, mejor todavía, depende de nuestra dependencia necesaria. Somos tanto más nosotros y, luego, tanto más autónomos, cuanto que más realizamos, según nuestra intención directriz heredada, las posibilidades que recibimos en el momento de nuestra concepción. Y nos realizamos de un modo tanto más personal y, por consiguiente, tanto más autónomo, cuanto que nuestro medio nos obliga a elegir, entre dichas posibilidades, las más profundas y las menos fáciles. Nuestra autonomía no procede, pues, de una independencia con respecto a nuestra dotación hereditaria, independencia esta que no tendría sentido alguno, sino de una aceptación de dicha herencia y de la obligación que nos impone de luchar para realizarla, esto es, para realizarnos. Es el resultado de nuestra tensión unitaria contra las fuerzas internas y externas de disociación que tratan de destruir nuestro ser personal. Asimismo,
nuestra autonomía procede de la aceptación de nuestro medio cósmico, factor indispensable de nuestra constitución y de nuestra evolución, pero en una lucha constante para dominarlo, para subordinárnoslo, vale decir, para oponernos a su invasión destructora, sin por eso empobrecer el aporte directo que nos hace ni el condicionamiento evolutivo necesario que nos impone. Dicho con otras palabras, nuestra autonomía no es aislamiento, sino, por el contrario, conquista dialéctica sobre el elemento negativo de nuestra herencia y de nuestro medio. Nos hacemos más y más autónomos, no en la medida que más nos separamos de nuestra naturaleza y de nuestro cuadro, sino en la que desarrollamos, de modo original e imprevisible, nuestras posibilidades heredadas. En estado potencial y nos integramos en el cosmos, a la vez barrenándonos en él y modelándonos sobre él. Nuestra autonomía no es, por consiguiente, sino el poder que poseemos de realizar y afirmarnos en el seno del mundo, poder este que depende de nuestro dinamismo personal. Es, por tanto, quizás paradójico, pero en todo caso estrictamente exacto, decir que heredamos nuestra autonomía con el ímpetu intencional que nos da unidad y unicidad, nos diferencia, luego, en nuestro linaje y nuestro medio, y hace de nosotros un ser tan distinto del rodamiento impotente de un mecanismo cerrado como de un simple juguete de las fuerzas cósmicas en evolución.